¿Alguna vez te has preguntado si realmente es posible viajar en el tiempo? Aunque suena a ciencia ficción, hay casos sorprendentes que hacen que esta idea no parezca tan lejana. Imagina que hay historias y pruebas misteriosas que podrían cambiar nuestra forma de ver el tiempo. Aunque estos relatos son difíciles de explicar, son increíblemente intrigantes. La idea de viajar en el tiempo ha capturado la imaginación de muchas personas y tal vez algún día los científicos puedan descubrir cómo hacerlo. Prepárate para explorar estos casos fascinantes y desafiar tus propias ideas sobre el tiempo. Es posible que estemos más cerca de lo que pensamos de hacer realidad uno de los sueños más antiguos de la humanidad. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para más vídeos de este estilo. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente es posible viajar en el tiempo? La idea de cruzar las barreras temporales siempre ha parecido un sueño inalcanzable, reservado solo para las páginas de ciencia ficción. Sin embargo, la historia está llena de casos sorprendentes que podrían hacerte replantear lo que creías posible. Imagina esto. Estamos en el año 1851, en una pequeña aldea cerca de Frankfurt, Alemania. Un hombre que no encaja en absoluto con la apariencia de la gente local aparece de repente en la aldea. Su vestimenta y su forma de comportarse eran tan extrañas que rápidamente llamó la atención de todos los habitantes. La gente comenzó a murmurar, pensando que tal vez estaban viendo una broma elaborada o un extraño fenómeno. Este hombre, que se presentó como Jofar Borin, no solo llevaba ropa que parecía sacada de un contexto completamente diferente, sino que también hablaba un idioma que nadie en la aldea podía entender bien. Sus palabras eran confusas y casi incomprensibles para los locales. Mientras intentaba explicar de dónde venía, mencionó un país llamado Lacaria, ubicado en un continente que los europeos jamás habían oído nombrar. Para la gente de la aldea esto era tan incomprensible como si hubiera dicho que venía de otro planeta. La gente estaba alarmada y sospechaba de él. En esa época, después de las recientes revoluciones, la gente era extremadamente cautelosa con los extranjeros. Nadie quería ser engañado o espiado, y un hombre con un aspecto tan raro y un idioma desconocido solo aumentaba sus temores. Los aldeanos decidieron llamar a las autoridades para que investigaran a este misterioso visitante. Las autoridades, al principio, también se mostraron desconcertadas. Intentaron interrogar a Jofar, pero la comunicación era muy difícil. Las respuestas del hombre eran vagas y llenas de detalles confusos sobre su lugar de origen. Decía que Lacaria estaba en un continente llamado Sacria, pero ningún mapa mostraba tal lugar. A medida que las preguntas se volvían más insistentes, Jofar se mostraba cada vez más frustrado, insistiendo en que los mapas estaban equivocados. Finalmente, las autoridades decidieron trasladarlo a Berlín con la esperanza de obtener respuestas más claras en la capital. Tras un largo viaje, los interrogatorios continuaron, pero el hombre seguía sin ofrecer información coherente. A pesar de los esfuerzos, no se encontró nada sospechoso en sus pertenencias, y tras un tiempo, las autoridades decidieron liberarlo, aunque estaban convencidos de que estaba loco o era un fraude. Poco después de ser liberado, Jofar Borin desapareció misteriosamente. No hubo señales de él en ningún lado, y su historia comenzó a desvanecerse, como un recuerdo que debía ser olvidado. Su caso fue documentado en un periódico británico y en un libro sobre ciencia y arte, pero la falta de respuestas definitivas dejó a muchos con más preguntas que certezas. Algunos comenzaron a especular que Jofar podría haber sido un viajero en el tiempo, enviado desde un futuro lejano o una dimensión paralela. Pero la historia no termina ahí. En junio de 1950, en Times Square, Nueva York, ocurrió otro incidente igualmente misterioso.
Un hombre de unos 30 años fue atropellado por un coche en medio del caos de la ciudad. Su apariencia y comportamiento eran igualmente inusuales. Estaba vestido con ropa anticuada y parecía desorientado. Los testigos pensaron que podría ser un actor callejero o alguien que había llegado a la ciudad para una audición. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con varios objetos en las pertenencias del hombre que no encajaban con la época. Entre ellos había una ficha de cerveza que llevaba años sin venderse, una tarjeta de regalo para un servicio de cuidado de caballos que ya no existía, y lo más sorprendente, una identificación que mostraba que el hombre se llamaba Rudolf Fentz y había nacido en el siglo XIX. El oficial encargado del caso, al ver estos objetos, se quedó perplejo. La tarjeta de regalo era de una empresa que había desaparecido hace mucho tiempo. Los billetes eran de una serie que ya no estaba en circulación, y la carta encontrada con el hombre estaba fechada en 1876. La identificación, sin embargo, era lo más desconcertante. Demostraba que Rudolf Fentz era de un siglo anterior al tiempo en que fue encontrado. El capitán encargado de la investigación, Howard Perry, intentó resolver el misterio. Primero pensó que tal vez Rudolf era un actor caracterizado para una obra de teatro o una película, pero nadie en los teatros de la ciudad había oído hablar de él. Luego, buscó en los registros telefónicos y en otros documentos oficiales, pero no encontró ninguna pista sobre su nombre o su rostro. Las huellas dactilares tampoco coincidían con nadie conocido. Como último recurso, el capitán Perrin decidió investigar en los registros históricos del año 1876, el año de la identificación de Rudolf. Lo que encontró fue aún más desconcertante. Rudolf Fentz no solo existía, sino que su desaparición estaba registrada de manera similar a como había ocurrido con el hombre del presente. Según los registros, Rudolf Fentz había salido a dar un paseo y nunca regresó. Este hallazgo llevó a la especulación de que tal vez Rudolf había atravesado un vórtice temporal que lo llevó al futuro. Podría haber sido un viajero del tiempo accidental. A pesar de los esfuerzos por resolver el caso, el misterio de Rudolf Fentz sigue sin respuesta. Pero hay más. La historia de los viajes en el tiempo y los experimentos secretos de los que tanto se ha hablado incluye eventos aún más sorprendentes. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento conocido como el Experimento Filadelfia. Este experimento tenía como objetivo hacer invisible al destructor de escolta USS Eldridge para los radares enemigos, utilizando la teoría del campo unificado propuesta por Albert Einstein. El experimento fue llevado a cabo el 28 de octubre de 1943 en los astilleros navales de Filadelfia. La maquinaria y los generadores crearon un campo electromagnético tan potente que el barco no solo se volvió invisible para los radares, sino que también desapareció físicamente del astillero. Los testigos informaron que el agua alrededor del barco se agitó y luego el navío se desvaneció en un halo de luces y sombras. Cuando el barco reapareció, los marineros a bordo, entre ellos Al Bielek y su hermano Duncan Cameron, experimentaron una desorientación extrema. Según sus relatos, el barco no solo había viajado en el tiempo, sino que se había desplazado hasta el año 1983. En el futuro descubrieron que estaban en el proyecto Montauk, que continuaba los experimentos del Experimento Filadelfia y exploraba la teletransportación, el control mental y los viajes en el tiempo. Bielek y Cameron afirmaron que, durante sus viajes, habían llegado a un futuro devastado en el año 2300. La Tierra estaba en ruinas y la civilización tal como la conocían estaba casi destruida. La humanidad intentaba reconstruir su sociedad utilizando tecnología avanzada,
pero el planeta estaba en un estado crítico. Estas historias, aunque parezcan sacadas de una novela de ciencia ficción, han sido documentadas y estudiadas por investigadores y entusiastas del tema. La idea de que los viajes en el tiempo sean una realidad no solo se basa en relatos de viajeros misteriosos, sino también en experimentos y teorías que han capturado la imaginación de muchas personas. El tiempo es un enigma y la posibilidad de viajar a través de él abre un mundo de infinitas posibilidades. Imagina poder ver el momento exacto en que se crearon grandes monumentos o descubrir secretos que se han perdido en el pasado. Los viajes en el tiempo podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y del futuro de maneras que nunca habríamos imaginado. La pregunta persiste. ¿Es posible que la tecnología para viajar en el tiempo ya exista y esté oculta? Hemos sido testigos de experimentos secretos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Aunque la ciencia ficción nos ofrece una visión de estos conceptos, la realidad podría ser aún más sorprendente. Mantente atento, porque el misterio del tiempo y sus secretos podrían ser más reales de lo que pensamos. Si te ha fascinado este viaje a través de los misterios del tiempo y quieres explorar más enigmas como este, no olvides darle un like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para que siempre seas el primero en descubrir nuestros nuevos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir desentrañando los secretos que nos rodean.